Hoy seguimos con Solo Leveling y Jin-Woo está a punto de enfrentarse a un Therian que dejó a Thomas Andre completamente destruido. Quédense, porque esta pelea no empieza difícil, empieza imposible. Vemos el coloso portal morado que ha aparecido en Seúl, elevándose por encima de la ciudad como algo que no debería estar ahí, mientras el edificio de la Asociación de Cazadores Coreanos queda justo debajo de esa amenaza. Entre la gente, un cazador piensa que ese monstruoso portal se abrirá en un par de días y que ahora que es un cazador de rango B, no puede bajar la guardia. Pero en ese momento choca con alguien y de inmediato le pregunta quién es. Frente a él aparece el Therian musculoso, completamente imponente, haciendo que todos alrededor empiecen a murmurar y se pregunten si hay una pelea por ahí. Comentan que ese tipo es realmente enorme, incluso más grande que Ma Dong-wook, y suponen que debe ser un cazador, porque después de todo en Seúl solo hay cazadores. El cazador de rango B pierde la paciencia y le grita que si está loco y que si choca con alguien tiene que disculparse, mientras en su mente repite que ahora es un cazador de rango B, uno que está por encima de muchos, alguien que antes se arrastraba ante su jefe y era ignorado por sus subordinados, pero que ahora ya no es ese mismo tipo. Con esa seguridad lo encara y le dice que si un hombre hace algo mal, tiene que admitirlo y pedir disculpas, como si ya se sintiera el mero mero de Tepito en plena calle. Pero en el momento en que termina de hablar, el Therian simplemente se lanza directo a su cabeza y le da un mordisco frente a toda la multitud que se queda completamente impactada e incrédula al ver que ese cazador fue eliminado de un solo movimiento. En ese momento, liberando todo su ki, empieza a mandar a todos a volar mientras un cazador se estrella contra un edificio y enseguida un auto lo desvive de inmediato, dejando claro que esto ya no es una pelea normal, es una masacre en plena ciudad. El Therian se planta imponente y grita que lo escuchen, llamando bastardos a los humanos y anunciando que a partir de ahora comenzará a cazarlos, que sus dientes desgarrarán su piel y su carne débil, proclamándose como el rey de los animales, el monarca de las bestias, mientras libera una cantidad exagerada de energía y reta a todos a intentar detenerlos si pueden. Mientras tanto, en la subtrama de Jin-Woo y Cha Hae-in, vemos a la güerita en el monte bebiendo agua de un río con total tranquilidad, y luego aparece Sung colocándose su saco con toda la calma del mundo y diciéndole que conoce un gran hotel en esa área que sirve un desayuno muy bueno, preguntándole si quiere ir a lavarse la puchaina y de paso comer algo ahí. Cha Hae acepta sin dudar y Sung invoca a Chimuelo para moverse rápido, pero la güerita le pregunta si no había dicho que estaba por esa zona y Sung le responde que sí, que con Chimuelo volando a toda su fuerza tardarán unos 5 minutos. Cha Hae-in se queda pensando cuántos kilómetros puede volar en ese tiempo, claramente impactada por lo absurdo del transporte, pero ya sin más preguntas simplemente se van en su Uber Dragon Express directo al destino. Mientras tanto, en la trama principal, Jin-chul, completamente alterado, pregunta si hay un intruso en el patio delantero de la Asociación de Cazadores. Se lamenta por la situación y exige saber si hay víctimas, pero su asistente le responde que en ese momento no pueden confirmar la cantidad exacta. Jin-chul, claramente presionado, piensa que todavía quedan muchas horas antes de que se abra la mazmorra y que ya tiene las manos llenas con el portal como para que ahora aparezca un monstruo así, por lo que de inmediato pregunta por el cazador Sung Jin-woo. El asistente responde que no han podido localizarlo. Jin-chul se queda en silencio, pensando que tal vez tendrá que dar un paso al frente si la situación empeora. Pero justo en ese instante, el asistente le informa que ha aparecido un cazador que puede acabar con ese monstruo. Jin-chul reacciona de inmediato y pregunta si ha llegado Sung Jin-woo, pero el asistente lo niega y aclara que se trata de un cazador de clase mundial. Y vemos a Leonard Nierman pensando si realmente puede hacer eso y que no va a morir ahí, agregando que tal vez esa es la razón por la que se quedó en Seúl, como si estuviera destinado a derrotar a este monstruo. Pero de repente se escucha una voz de macho alfa, pelo en pecho, barba de leñador, mariposa de barrio, pide elote con chile del que pica y no le ha pagado a Electra, que simplemente le dice que se haga a un lado. Y aparece Thomas Andre, todavía diciéndole que solo se interpondrá en su camino, mientras lo aparta sin esfuerzo. Mientras tanto, en el hotel, vemos el festín que se están dando Sung y su güerita, hasta que Sung contesta el celular y pregunta si pasó algo. Del otro lado le reclaman por qué no pudieron contactarlo hasta ahora, y Sung responde que estaba en un área sin servicio hasta ese momento, pero de inmediato le sueltan la noticia de que hay un monstruo de clase S que apareció en medio de Seúl. Sung se queda con los ojos bien abiertos y recuerda la llamada que tuvo con Jin-chul donde decía que tenían unos días antes de la apertura de la mazmorra. Entonces pregunta cuántos enemigos son para no contarlos y Jin-chul le responde que no muchos, solo uno. Sung se queda procesando eso, preguntándose si de verdad es solo uno, pensando que todos los cazadores están reunidos en Seúl y aún así están siendo arrinconados por un solo enemigo que apareció de la nada. Jin-chul le explica que un gremio que se cruzó con él fue aniquilado en un instante y que no cree que sea un monstruo normal.
además de que acaba de recibir un informe de que Thomas Andre se está enfrentando a ese monstruo. Sung no lo puede creer. Recuerda que colocó a sus soldados sombra en Thomas y en los demás cazadores para recibir información en tiempo real. Pero hay un enemigo lo suficientemente fuerte como para borrar a un gremio completo, y aún así no ha recibido ningún aviso. En ese momento, la conexión con sus soldados sombra en Seúl se pierde por completo, y Sung nota que es extraño, como si algo estuviera debilitando la señal a propósito. El sistema le notifica 2 veces que no se puede encontrar al soldado sombra especificado, y Sung se da cuenta de que incluso las sombras que usaba como referencia han desaparecido. De inmediato le dice a Cha-Hae que cree que hay un problema ocurriendo en Corea en ese momento, y ella pregunta si ya se produjo la apertura de la mazmorra, pero Sung responde que no, que cree que hay algo más. Mientras piensa en un enemigo con un poder abrumador, en cazadores de clase mundial enfrentándolo y en todas esas señales extrañas, finalmente conecta las piezas. Le pregunta a Jin-Chul si ese monstruo tiene sombra y le pide que confirme de inmediato si tiene una o no, porque empieza a sospechar que hay algo oculto más allá de lo visible. Y mientras vemos lo imponente que se ve el Therian, Leonard Nierman tartamudea al mencionar el nombre de Thomas Andre, mientras otros cazadores sorprendidos reconocen quién es. Thomas les grita que no se queden ahí parados como tontos y que se den prisa para rescatar a los civiles, mientras fija la mirada en el monarca y lo describe como una bestia sin modales. El monarca se relame como si ya hubiera elegido a su próxima presa, pero Thomas responde con total seguridad que solo él puede vencer a esas bestias golpeándolas hasta la muerte. Y en un momento completamente épico, vemos a Thomas Andre y al monarca de las bestias frente a frente, midiéndose la fuerza. El Therian pasa al ataque directamente, lanzando sus garras al pecho de Thomas, pero Thomas ni se inmuta porque activa su endurecimiento y resiste el impacto como si nada, dejando claro que no es cualquier cazador. Sin perder tiempo, le regresa el golpe directo a la cara con una fuerza brutal que sacude todo el entorno, pero el Therian no se queda atrás y contraataca de inmediato, conectándole un golpe al hígado. Thomas responde estirando la mano, lo toma de la cara con total dominio y lo estrella contra el suelo con una violencia que hace temblar todo a su alrededor. Después vemos a Choi que baja de su auto y sin perder tiempo le pregunta a un cazador cómo va la evacuación. El tipo le responde que todavía están sacando gente del edificio mientras todo sigue hecho un desastre. Entonces Choi pregunta qué gremios están en el sitio para el desmadre y le dicen que el gremio Fiend y el White Tiger ya están dentro. También le comentan que con tantos cazadores reunidos por el portal colosal, lo más probable es que la bestia caiga más temprano que tarde y que ellos solo deberían enfocarse en evacuar. Pero Choi no está tan convencido y se queda pensando si de verdad esto se va a resolver rápido, porque sabe perfectamente quién está peleando allá dentro. Thomas Andre, cazador de nivel nacional, el Goliath. Y justo en ese momento, siente esa presencia, una presión absurda que le recorre todo el cuerpo y lo hace recordar algo que no quería volver a sentir. Esto es peor que Jeju. Y entonces se hace una sola pregunta: ¿contra qué clase de monstruo está peleando el Goliath? Y de pronto vemos al monarca de los Therians cruzar los cielos y estrellarse contra un edificio como si lo hubieran aventado con coraje acumulado desde el 2010. Y vemos a Thomas con el puño cerrado y la mirada firme, pero el Therian no tarda nada en regresar. Sale disparado desde el edificio y le conecta un cabezazo directo al abdomen. Cualquier otro ya estaría doblado como cuando debes en Coppel, pero Thomas ni se inmuta, lo agarra del pecho, lo levanta y lo estrella contra el suelo como John Cena, con una confianza que ya da miedo. Pero el Therian responde al instante. Una pata le impacta directo en la cara y lo manda a volar mientras él sigue sonriendo con esa cara de que algo no anda bien. Thomas Andre se levanta, cambia la mirada y activa reforzamiento modo Power Ranger activado. Mientras tanto llega Baek, ve el desastre y entiende que ese es el punto del desmadre. Se gira con los suyos y les pregunta si están listos, pero ni tiempo les da de responder porque algo cae frente a ellos con una fuerza ridícula. Baek levanta la mirada y ve al Therian, y en ese momento conecta todo. Si ese es el monstruo, entonces esa persona es el Goliath, Thomas Andre. De fondo algunos cazadores empiezan a gritarle, pero Thomas los manda a cubrirse y a dejar de estorbar porque aquí no hay público, hay sobrevivientes. Baek observa al Therian y entiende al instante que eso no es un monstruo normal, así que decide transformarse. Pero en cuanto empieza el Therian ya está a su lado sin ruido, y en ese momento Baek siente el verdadero terror. Su instinto le dice que no lo mire ni haga nada, porque esto no es una pelea, sino un depredador frente a una presa, un lobo gigante contra un gatito blanco, y lo peor es que Baek lo sabe. Ni siquiera puede sostenerle la mirada y su transformación se deshace sola. El Therian levanta la mano y empieza a elevar autos y escombros como si fueran de juguete y se los lanza a Thomas, pero Thomas empieza a desviar todo con una sola mano, aunque algunos sí le impactan, pero eso no lo detiene, porque dentro de todo ese caos, el Therian siente algo que lo atrae, y de entre los escombros aparece una mano, la mano del Goliath que lo está jalando directo hacia él.
Thomas lo espera, y cuando lo tiene lo suficientemente cerca lo agarra y lo estrella contra el suelo con ambas manos, y después empieza una lluvia de golpes sin pausa y sin intención de verse bien, solo de imponer. Pero en medio de todo eso, Thomas siente algo extraño, una inquietud que no le gusta, y aunque no lo dice en voz alta, lo piensa. No siente que vaya a ganar. Thomas se prepara para lanzar un golpe, pero el Therian lo detiene con una sola mano, y el monarca de los Therians le dice que quién iba a pensar que una simple marioneta de un fragmento podía ser tan poderosa, y que ya ha visto suficiente de sus pequeños trucos mientras empieza a transformarse, y Thomas lo mira con sorpresa. El monarca le pregunta si tiene miedo mientras alcanza casi su transformación completa, y sin darle respiro le suelta un zarpazo directo a la cara mientras le pregunta si está desesperado. Baek y los demás cazadores observan todo con miedo sin poder intervenir. Pero en ese momento el monarca se detiene y dice que parece que había una pequeña rata por ahí, y desde la sombra de Thomas saca una hormiga como si nada, y le recuerda que es viernes, y le pregunta qué hacía escondiéndose en las sombras, y le dice que está en su camino, y sin más, la aplasta, y la desaparece mientras mantiene a Thomas de rodillas. El monarca lo toma del cuello y le dice que ahora sí continúen, ya que parece tener confianza en su fuerza, y le propone tener una pequeña batalla de fuerzas, y en ese momento el monarca aprieta la cabeza de Thomas y hace que la carcasa se rompa en pedazos. El Therian se sorprende porque de la nada vemos a Thomas trepado en su espalda, haciéndole una llave al cuello, y le pregunta que quién se cree que es parloteando con tanta arrogancia, mientras empieza a apretar cada vez más fuerte hasta que le destroza el cuello. El monarca queda inmóvil como si hubiera terminado ahí. Pero no, el desgraciado de repente sonríe y se gira como si nada. Toma a Thomas de la cara, lo levanta y lo estrella contra el suelo. Luego le dice que lamenta decirle eso, pero que está empezando a sentir hambre de nuevo. Pero justo en ese momento una luz ilumina toda la zona. Una bola de energía impacta directo en la cara del Therian y lo hace retroceder. Y cuando se disipa el ataque, vemos al güerito de Chris bien plantado diciéndole a Thomas que no va a dejar que haga lo que quiera. Chris siente un escalofrío horrible con solo estar de pie frente a esa cosa espantosa, porque el monarca de los Therians no parecía un enemigo, parecía una deuda del SAT con esteroides y hambre de cazador rango nacional. Y justo cuando Chris intenta mantenerse firme, se escucha la voz débil de Thomas diciéndole que corra lejos o va a terminar desvivido. Chris le responde que lo sabe, pero que él también es un cazador, así que se prepara para pelear mientras piensa que no se arrepiente de nada, incluso si este fuera su último momento en la vida, porque prefiere caer con honor antes que sobrevivir como un cobarde. Chris intenta convencerse de que no está equivocado, mientras el Therian se acerca a él, y con la cara llena de terror, Chris vuelve a pensar que sí en verdad está equivocado. Entonces el Therian pasa directo al ataque. Chris se prepara para recibir el mordisco, pero de repente unos dientes gigantes pasan a toda velocidad junto a él y atacan directamente al monarca. Y ahí aparece Chimuelo llegando al rescate como Uber Premium de las sombras, con entrada dramática, colmillos de pesadilla y toda la intención de ganarse su croqueta legendaria. Pero el monarca no estaba para juegos, porque de un solo golpe desaparece al dragón sombra como si fuera un peón más del inventario. Mientras el Therian se distrae, Papito Jinwoo cae desde el cielo con una patada directa a la mollera del monarca. El golpe manda al monarca directo contra el suelo, dejando un cráter enorme. Sun cae enseguida de Chris y rápidamente le dice que lo siente, pero que si puede llevar a Thomas a un lugar seguro. Mientras tanto, el monarca empieza a recuperar el aliento y confirma que era verdad, que realmente puede oler la esencia del monarca del Miwin en un humano. La rabia se le nota en los ojos mientras lo llama humano, como si esa palabra le supiera a insulto, a deuda vencida y a bistec mal cocido, y a lo lejos, Chris le grita a Sun que no se preocupe por ellos. Jinwoo observa al monarca y dice que su sed de pelea es impresionante, pero que además no es el único. Entonces el Therian pregunta, ¿cómo es que un simple humano logró llevar el poder de un ser superior hasta ese punto? Y justo detrás de él aparece el monarca de las nieves, diciendo que el arquitecto, a pesar de las probabilidades, encontró una forma. También dice que ya ha pasado mucho tiempo desde que el monarca del Mewin hizo un trato con él. Pero la cosa se pone todavía más fea cuando otra voz aparece detrás de Sung y pregunta si eso quiere decir que se puede comer el cadáver del humano. Y ahí aparece Keresha, la reina de los insectos, diciendo que siempre tuvo curiosidad por saber a qué sabría un monarca. Jinwoo se queda completamente serio y entonces empiezan a caer las notificaciones. El rey de la gente de la nieve, monarca de hielo, lo ha reconocido como enemigo. El rey de los animales, monarca de las bestias, lo ha reconocido como enemigo. La reina de los insectos, monarca de las plagas, lo ha reconocido como enemigo. Y vemos a Sun completamente rodeado, porque los tres monarcas ya lo querían agarrar por delante, por detrás y hasta por donde no pega el sol, como si Jinwoo hubiera llegado tarde a una junta vecinal y todos tuvieran quejas acumuladas. Los cuatro empiezan a medir su aura contra él y la presión se eleva tanto que esa energía ya no se sentía en Corea,
sino que se alcanzaba a ver hasta Perú, con un señor vendiendo anticuchos preguntándose por qué el cielo se puso modo apocalipsis. Pero Papito Jinwoo no se inmuta, solo baja la mirada, activa su modo patrón de las sombras y dice una sola palabra: Arise. De inmediato, una gran sombra empieza a expandirse debajo de él, cubriendo el campo como si el piso se hubiera convertido en barrio peligroso después de las 12. Y de esa oscuridad empiezan a salir sus soldados. Primero aparecen Ygritte e Iron, que se lanzan directo contra Elsa, el monarca de hielo. Luego salen Tank y Jima, que se van contra el Therian. Y por último aparecen Greed y la niñera, que se van directo contra la sabrosa de Keresha. El Therian mira todo ese ejército saliendo del suelo y pregunta si ese es el nuevo barrio de las sombras. Pero entonces Elsa se prepara para atacar. El monarca de hielo empieza a congelar todo el ejército de Sung con una facilidad ofensiva, como señora apagando la música del vecino a cubetazos. Greed y Elon Tusk quedan congelados casi de inmediato, y en cuestión de segundos, casi todo el barrio de las sombras termina atrapado en hielo. Elsa observa el ejército de Jinwoo y dice que realmente tiene buenos números, pero que les falta orden, y también le deja claro que sus soldados no pueden moverse ni un solo paso dentro de esa prisión. Y mientras todo eso pasa, Keresha mira a las hormigas sombra de Sung y pregunta por qué no puede dejar a sus hijos en paz. Luego dice que ha pasado mucho tiempo desde que los vio. Elsa continúa hablando y dice que pensar que Sung intentaba usar esos soldados para interponerse en su camino era ridículo. Según él, ese acto era una forma de menospreciar a los otros monarcas, porque aunque Jinwoo tuviera el poder del monarca de las sombras, Elsa pensaba que un simple humano jamás sería capaz de absorber completamente una autoridad tan grande. Después de todo, el monarca de las sombras era el más grande, pero eso no significaba que debían menospreciar la fuerza de los otros monarcas. Y entonces vemos a Sung con una mano completamente congelada, pero Jinwoo aprieta su daga con fuerza y rompe el hielo como si estuviera abriendo una bolsa de sabritas enojado. Sung mira directo al monarca de las Himalayas, mueve sus dagas con la misma confianza con la que se las movió a Thomas y deja claro que definitivamente va a desvivirlo, al menos a ese elfo congelado. Entonces apunta la daga de Kamish directo hacia él con más de 10.000 de aura. Elsa libera a sus golems de hielo y le grita bastardo a Jinwoo, como si el pleito ya no fuera entre monarcas, sino entre vecinos peleando por quién dejó abierto el congelador. Y mientras los golems empiezan a moverse, la sabrosa de Keresha sonríe y pregunta si ella también puede entrar en la diversión. Pero esta no venía a jugar normal, porque la reina de los insectos empieza a usar sus bichos para levantar cadáveres. Papito Jinwoo los mira y se da cuenta de inmediato de que esa bastarda está usando cadáveres para atacarlo, pero justo cuando intenta reaccionar, aparece una patota gigante encima de él queriéndolo aplastar como cucaracha en cocina de taquería. Pero Jinwoo se mueve como Levi Ackerman después de tomarse 3 cafés cargados, esquiva el golpe y hace pedacitos al gigante en cuestión de segundos. Antes de que el hielo termine de caer, otros 2 golems se lanzan contra él, pero Sung los corta de la misma manera, como si estuviera picando verdura para una comida familiar con presupuesto de anime, y aprovechando ese momento, se lanza directo contra el duende de hielo. Elsa lo observa con asombro, porque una cosa era congelar soldados sombra, y otra muy diferente era ver a Jinwoo venir hacia él con cara de que ya no quiere discutir. Pero justo antes de llegar, el Therian lo ataca por la espalda, falla por poco, y entonces los dos empiezan a intercambiar golpes por todo el campo, moviéndose de un lado a otro con una velocidad tan salvaje que el paisaje parecía estar editado por un compa con exceso de cafeína y cero respeto por la estabilidad de cámara. El Therian se burla y le pregunta a Sung si de verdad cree que puede dañarlo con un pedazo de metal, pero de repente vemos una de sus patas rebanada, y Jinwoo solo responde que eso podría ser cierto si fuera metal normal. El Therian no puede creerlo, pero papito Jinwoo venía con daga de Kamish, mala vibra acumulada y mirada de hombre que ya no reembolsa golpes. Entonces la sabrosa de Keresha aprovecha para atacar y empieza a manifestar unas manotas gigantes para manosear a papito Jinwoo como señora peleando por el último pollo rostizado, mientras el Therian, sin perder tiempo, se pega el brazo con pegamento para tuberías y orgullo herido. Jinwoo suspira, porque ahora no solo tiene enfrente zombies, golems de hielo, bichos, un Therian y una señora insecto con manos de tráiler, también siente que en cualquier momento se le van a aparecer Obito Uchiha, Majito y hasta Majin Buu cobrando entrada para el desmadre. Y justo cuando todo parece irse al carajo, una pata logra romper el hielo. Sung voltea de inmediato y ahí está Beru, la niñera legendaria, saliendo disparada a toda velocidad hacia Jinwoo mientras grita "mi señor". Beru no puede creer lo que está viendo, así que pregunta quién se cree esa mujer insecto para intentar poner sus manos sobre su señor, y vuelve a llamarlo con desesperación. El duende de hielo se sorprende y pregunta cómo un mero soldado de las sombras se atreve a destruir su magia. Luego se pregunta cómo puede existir un soldado de nivel comandante en manos de un humano,
y el Therian también queda impactado, recordando que cada uno de los soldados del monarca de las sombras debería estar encerrado en su propia destrucción. La sabrosa de Keresha lo mira y dice que es un niño maleducado que ni siquiera reconoce a su madre y que necesita ser castigado, así que intenta atraparlo con una de sus manos gigantes. Pero Beru la destroza sin pensarlo 2 veces y la insulta con elegancia diplomática, llamándola hija de su respetable progenitora, aunque de conducta bastante cuestionable. Keresha se queda en shock, porque jamás imaginó que un insecto sombra le iba a responder como licenciado en groserías con doctorado en respeto forzado. Beru llega junto a Jinwoo, se inclina con una reverencia y con lágrimas en los ojos, orgulloso de su señor, le dice que no puede creer que no lo superen esos enemigos trascendentales como se esperaba de su señor. Luego se queja con dramatismo, diciendo que a este humilde esclavo lo tocan una y otra vez, pero no les dan descanso, porque los zombies se lanzan contra ambos, y entonces ocurre un panel digno de colgarse en museo. Sung y Beru se coordinan perfectamente, cortando y destrozando zombies. Cada movimiento de Jinwoo abre camino, y cada ataque de Beru limpia lo que queda, por lo que durante unos segundos los dos parecen imparables. Pero las manotas gigantes de Keresha no los dejan respirar, y una de ellas logra impactarlos con fuerza. Jinwoo sale disparado y se estrella contra una pared, pero antes de que pueda reaccionar, cientos de témpanos de hielo se aproximan hacia él a toda velocidad. Empiezan a caerle encima como deuda acumulada, pero Jinwoo levanta sus dagas y comienza a repeler cada fragmento, desviando los hielitos uno por uno con una precisión absurda. Desde una montaña de hielo, el duende de las Himalayas lo mira y le pregunta cuánto tiempo más podrá resistir sus ataques, pero apenas termina la frase, una daga se entierra directamente en su pecho. Y entonces vemos a Sung serio diciendo que ya se lo ha dicho. No saldrá vivo de ahí. El monarca de hielo lo llama bastardo insolente y pregunta cómo se atreve un humano como él a decirle algo así a un monarca mientras se saca la daga enterrada. Sung piensa que el punto de impacto fue el corazón, pero aún así, para ese monstruo no fue una herida mortal. Entonces Jinwoo se lanza otra vez contra el duende de hielo, pero el Therian aparece en un segundo detrás de él, le toma la espalda y sin piedad, usando una daga, le corta toda la espalda. Jinwoo se retuerce del dolor y en ese instante, Beru grita desesperado. En un momento, la sabrosa aparece detrás de Beru y se presenta como la monarca de la plaga, Keresha, la madre de todos los insectos. Y antes de que Beru pueda reaccionar, lo toma con ambas manos mientras le dice que, aunque sea un insecto ingrato que no reconoce a su propia madre, aún así lo va a abrazar como si fuera uno de sus hijos. Beru empieza a retorcerse del dolor y le exige que lo suelte, mientras del otro lado el Therian mira a Sung y le asegura que ese es su final, creyendo que ahora sí, ya lo tiene completamente acabado. Pero Beru, incluso atrapado, sigue pensando primero en su señor, así que empieza a gritarles a los demás subordinados qué demonios están haciendo y les exige que ayuden a su rey de una vez. Y entonces Greed, con toda esa vibra de guerrero que jamás aprendió a morir con tranquilidad, dice que todos los últimos alientos de los enemigos serán su causa mientras comienza a liberarse del hielo. El Therian lo reconoce de inmediato y se da cuenta de que esa cosa, en su vida pasada, fue un guerrero realmente fuerte, mientras el duende de hielo también lo nota y agrega que los soldados sombra de alto rango están despertando. Y en efecto, empezamos a ver cómo Iron, Ygritte y hasta Elon Tusk se van liberando poco a poco del hielo, como si el barrio de las sombras acabara de escuchar que andan tocando a su patrón y todos hubieran decidido que ya se acabó la cortesía. Pero Elsa sigue completamente confiado y le dice a Sung que, de todos modos, su herida es profunda y que ya se acabó la diversión. El problema es que Jinwoo no comparte ni tantito esa opinión, porque lo mira con toda la calma del mundo y le pregunta si de verdad llama profundo a eso. Los dos monarcas se sorprenden al verlo todavía de pie, y entonces Sung le hace como el Yu-Gi-Oh sacándose un trucazo bajo la manga y solo dice regeneración ilimitada. Desde Nueva York, Londres, Shanghái, París y hasta Perú, la pelea de los monarcas ya parecía estar siendo transmitida por Netflix, porque el desastre era tan gigantesco que medio planeta ya estaba viendo cómo se armaba el apocalipsis premium alrededor de Sung Jinwoo. Chris observa el campo de batalla y piensa que, con el cazador Sung Jinwoo en el centro, todo parece una tormenta gigantesca a punto de tragarse la ciudad completa, mientras Thomas Andre, todo madreado, le pregunta cómo van las cosas por allá, y Chris le responde que es como si estuviera viendo el fin del mundo con sus propios ojos. Baek también se queda mirando esa aura inmensa en medio de la ciudad y no puede evitar preguntarse si ese realmente es el Sung Jinwoo que conoce, porque sabía desde el principio que era un cazador capaz de crecer, pero jamás imaginó que en tan poco tiempo se hubiera vuelto tan ridículamente fuerte. Y mientras todos siguen procesando semejante locura, la batalla no se detiene ni un segundo, porque Ygritte e Iron siguen peleando contra el monarca de los Therians. Greed y Elon Tusk se enfrentan a Elsa, y por otro lado Beru anda agarrándose a madrazos con su propia madre,
justo cuando Keresha vuelve a prepararse para atacarlo. Sung aparece detrás de la sabrosa y le recuerda que el arquitecto le dio una profecía, una donde le dijo que cuando se construyeran los pilares de fuego, una muerte inevitable lo encontraría, aunque también admitió que nunca le dijo qué sucedería si ese pilar colapsaba. Y apenas termina de decirlo, Jinwoo se lanza con sus dagas directo contra Keresha, dejando claro que ya no estaba para filosofías, estaba para repartirle desarrollo de personaje a punta de acero. Luego la escena cambia y vemos a un cazador apostado sobre un edificio, con la ciudad al fondo completamente envuelta en llamas, y se trata de Lim Tae-gyu, que piensa que ha estado esperando en ese punto de disparo durante muchísimo tiempo, pero que sinceramente no cree que esa sea una pelea en la que él pueda interferir así como así. Entonces nos cuentan que la unidad de asesinos de élite del gremio Reaper lleva ya 30 minutos esperando, desplegada por todos los edificios de esa zona, lista para actuar, y que en cuanto reciban la señal lanzarán disparos de largo alcance hacia el enemigo como una lluvia torrencial. En teoría, existe la posibilidad de que logren infligirle daño letal al enemigo, pero el problema es que Lim Tae-gyu sabe perfectamente el precio de esa decisión, porque si fallan en disparar, mueren, y si tienen éxito, probablemente también mueren, y esa es justamente la parte más dura de todo, porque su oponente es un monstruo que ni siquiera Thomas Andre pudo detener por sí solo, así que ya no están en una situación donde puedan seguir dudando eternamente. Lim Tae-gyu entiende que ya llegó la hora de tomar decisiones, pero justo cuando está por seguir adelante, una mano aparece de repente y le toma el hombro, mientras una silueta detrás de él le dice con toda la calma del mundo que solo se siente y observe. Lim Tae-gyu se pone en guardia de inmediato y grita preguntando quién está ahí, pero apenas alcanza a ver la silueta detrás de él, se queda completamente sorprendido. Mientras tanto, todos seguían esperando a que la situación se acomodara, porque el final de la batalla parecía estar cada vez más cerca, aunque en medio de ese desastre, Jinwoo seguía peleando contra la sabrosa de Keresha, que expandía su veneno por toda la zona con la esperanza de que eso por fin pudiera detenerlo. Pero Sung ya lo suponía. El sistema aparece y le avisa que el veneno todavía está presente en la atmósfera, aunque Jinwoo ni se inmuta, porque para él ese veneno tenía la misma amenaza que un refresco sin gas en fiesta familiar. Sung solo deja claro que el veneno no funciona con él, y enseguida el sistema vuelve a notificarle que tiene un buff activo, iniciando la desintoxicación. 3 segundos después, Jinwoo ya se había desintoxicado con éxito. Keresha lo llama bastardo insolente y se lanza directamente al ataque, prometiendo que lo va a destrozar en pedazos, pero justo cuando se acerca, Sung activa su habilidad y Keresha entiende demasiado tarde que está atrapada por una autoridad aplastante que no puede deshacer. Jinwoo salta hacia ella y activa mutilación, y ahí la escena se vuelve brutal, porque Sung la hace pedacitos con una precisión tan fría que hasta los bichos de Keresha debieron pedir cambio de mamá. Mientras se le escapa la vida, la sabrosa se pregunta si eso era la muerte, y al mirar a Sung entiende que esa oscuridad pesada los humillaba incluso a ellos, los monarcas que fueron creados desde la misma oscuridad. Sung emana un aura tremenda, y cuando Keresha desaparece, unas simples palabras quedan flotando en el aire que dicen qué brillante es la oscuridad. Entonces el sistema le notifica a Sung que ha derrotado a Keresha, el monarca de la peste y uno de los 9 monarcas, y también le informa que su nivel ha aumentado. El duende de los Himalayas no puede creerlo y pregunta cómo es posible, porque en su mente Jinwoo todavía no debería poder utilizar completamente el poder del monarca del Mewing, pero el monarca de los Therians entiende algo mucho peor. Dice que están experimentando de nuevo el miedo hacia uno de los monarcas más fuertes que ha gobernado ese universo. Aún así, el duende intenta tranquilizarlo y le dice que no debe tenerle tanto miedo, porque Sung ya está agotado, y el hecho de que confíe en esas pequeñas piezas significa que todavía está incompleto. Según él, un monarca incompleto no puede interponerse en el camino de los verdaderos monarcas, y mientras dice eso, sigue ahorcando a la niñera. Beru intenta liberarse, pero no puede, y Sung lo nota de inmediato. La existencia de Beru empieza a desvanecerse, y entonces Jinwoo se pregunta si el monarca se deshizo del soldado de las sombras que puso en Thomas Andre de la misma manera. Sung intenta cancelar la invocación de Beru y ordena que vuelva, pero el sistema le responde que el repliegue del sujeto especificado ha fallado. Al ver eso, Jinwoo se lanza contra el Therian, rescata a Beru y entiende que, de alguna manera, logró evitar que se extinguiera, aunque antes de poder hacer algo más, el monarca de hielo lo interrumpe y admite que el rey de las bestias tenía razón. Entonces mira a Sung y le dice que parece confiar demasiado en sus poderes, porque incluso si usa sus habilidades para controlar marionetas como esas, ellos simplemente tienen que cortar los hilos para dejarlos sin control sobre sus soldados. Mientras dice que atrapará a esas marionetas bajo sus órdenes, las hará pasar por curación y resurrección una y otra vez. Entonces los soldados de Sung no serán más que parásitos devorando su maná.
Mientras habla, muchos soldados sombra quedan atrapados dentro del hielo y Elsa le pregunta qué va a hacer ahora antes de lanzarse al ataque. Sung logra detener por poco el tridente del monarca de hielo, aunque Elsa vuelve a llamarlo humano con esa soberbia de villano que ya pidió el micrófono para dar discurso, pero aún así Elsa consigue cortarle un poco el brazo. Aprovecha el intercambio, lo levanta con su arma y lo estrella contra el suelo con tanta fuerza que hasta el pavimento pidió cambio de oficio, pero de inmediato se da cuenta de que solo el tridente tocó el suelo porque Sung ya no está ahí. Y justo a un lado aparece Jin-Woo atacándolo con una daga, pero Elsa logra esquivar el ataque y contraataca con el mango de su arma, dándole un golpe tan seco que casi le saca hasta los frijoles del desayuno y lo manda a volar como recibo que nadie quiso pagar. Sung logra recomponerse, aunque admite que Elsa es rápido, y entonces el monarca le dice que su habilidad de sigilo debe consumir mucho maná, por lo que pondrá fin a eso rápidamente. Jin-Woo está de rodillas, pero apenas Elsa se lanza contra él, ambos empiezan a intercambiar golpes a una velocidad excesiva, con ataques tan rápidos que cualquiera viendo la pelea ya necesitaba subtítulos, repetición y un compa explicando qué demonios acaba de pasar. Mientras pelea, Sung analiza cada detalle, movimiento, vista, respiración, músculos y flujo de maná, porque puede verlos y leerlos, pero piensa que si tan solo pudiera ser más rápido, aunque fuera un poco más, podría cambiar el rumbo de esa pelea. Elsa, confiado, le dice que no sabe en qué está pensando, pero que no servirá de nada, y prepara otro ataque, aunque en ese instante Sung aparece a su espalda, listo para acertarle un golpe directo. Pero justo cuando parece que lo tiene, Elsa mira hacia atrás sonriendo, y Sung se sorprende, al igual que Baek y Chris, que se quedan con cara de verbo to be, como si la vida les acabara de poner examen sorpresa sin haber abierto el cuaderno. Y ahí entendemos por qué. Las siluetas muestran que una garra ya le atravesó el pecho a Sung, mientras sus pies empiezan a congelarse, y enseguida se revela que las 5 garras del Therian atraviesan a Jin-Woo. El monarca confirma que era justo como pensaba, que Sung no es nada sin esa velocidad en la que tanto confía, mientras vemos la cara de Jin-Woo con una expresión que dice que todo se fue al carajo en cámara lenta. Entonces el sistema aparece mostrando todas sus estadísticas, y por primera vez en mucho tiempo, la pelea deja de sentirse como una cacería. Los monarcas creen que por fin atraparon a Sung Jin-Woo, pero tal vez no están viendo su final, sino el momento exacto en que el monarca del Mewing les recuerda quién manda. Si quieren la continuación, síganme, dejen su like y compartan el video, porque eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo más capítulos. Gracias por tanto y perdón por tan poco.